Presidente de la Cámara pide al Ejecutivo declarar emergencia climática y ecológica en el país. Aprueban que retiro y reposición de medidores sea de cargo de las empresas. Rechazan conclusiones del Foro de Sao Paulo sobre pretensión marítima de Bolivia. A ley, proyecto que entrega mayores atribuciones para usar excedentes de las ISAPRES. Analizan decreto para combatir narcotráfico en la frontera norte. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Nuevamente capítulo resumen con parte de lo más relevante de lo acontecido y analizado por nuestros parlamentarios en la Cámara durante este mes de agosto que ya concluye. Partimos contándoles que el presidente de la Cámara de Diputados solicitó al Ejecutivo declarar emergencia climática y ecológica en el país, además de facilitar la movilización de recursos públicos para hacer frente a los efectos del cambio climático. La resolución presentada al presidente Piñera pide el envío de una ley de carbono neutralidad. Diputados de diversas bancadas, encabezados por el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, ingresaron un proyecto de resolución que solicita al presidente Sebastián Piñera declarar emergencia climática y ecológica y regular a través de una ley el proceso para llegar a la carbono neutralidad. El presidente de la corporación dijo que Chile ya se encuentra dentro de los 3 o 4 países más susceptibles en el continente y en el mundo a los efectos del cambio climático. Lo estamos viviendo. Estamos viendo sequías prolongadas por más de 10 años en la región de Coquimbo. Estamos viendo cómo avanza la desertificación en regiones donde antes abundaba el agua. Estamos viendo la disminución a 1/3 de la pluviosidad de las regiones más lluviosas de Chile, como es la región de los ríos, la región de los lagos e incluso en Aysén. Estamos teniendo un segmento importantísimo de la población sin agua durante ya no el mes de febrero o marzo, cuando las napas freáticas empiezan a bajar, sino que lo hemos visto durante varios meses de la temporada seca. Estamos viendo el retroceso en los glaciares, estamos viendo la fractura de la península antártica, estamos viendo en todo el país varazones de animales oceánicos que buscan desesperadamente aguas con más oxígeno y con menos salinidad cuando la corriente de Humboldt se empieza a mover. El titular de la Cámara agregó que en momentos que se prepara la sede de la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático, COP25 en diciembre, el país está en condiciones de hacer suyas las iniciativas que ya han asumido países europeos como Suecia, Francia, España y Reino Unido. Ese mismo liderazgo tiene que estar reflejado en políticas concretas y permanentes. Argentina ya inició el camino. Y respecto a 2 temas, le estamos pidiendo a su excelencia, el presidente de la República de Chile, que declare una situación de emergencia climática y ecológica, ese es el término correcto, a nuestro país. ¿Para qué? Para facilitar la discusión presupuestaria, para preparar a la comunidad, para preparar la institucionalidad y la discusión de cómo vamos a enfrentar algo que ya es evidente y que puede tener efectos irreversibles. Asimismo, respecto al anuncio que hizo el presidente Piñera de que Chile avanzará hacia la descarbonización de aquí al 2050, o sea, igualar la cantidad de emisión con la captura de carbono, el parlamentario DC sostuvo que recién se está iniciando la descarbonización de las plantas generadoras de energía, pero la política tiene que ser mucho más amplia. Por su parte, el diputado ecologista Félix González, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, recalcó la importancia de declarar a Chile en emergencia climática, pero no basta con el anuncio, sino que hay que incorporar criterios en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Lo que aquí hay que asumir es que Chile se está quedando sin agua, Chile se está quedando sin bosque nativo, nos estamos quedando sin humedales. ¿Qué ocurre si a la región metropolitana o cualquier otra ciudad le pasa lo mismo que a Osorno? Ya no por un derrame de petróleo, sino que por el cambio climático. Y para allá va las consecuencias de esta crisis mundial. Por lo tanto, necesitamos que ahora nos sintonicemos todos y asumamos que vamos a tener que también pagar algunos costos. Y por supuesto que los sectores productivos van a tener que cambiar su modelo de negocio. Entonces, la pregunta es si el gobierno está disponible para hacer grandes transformaciones y prepararnos para lo que viene. Por un lado,
con resiliencia, en el sentido de poder adelantarnos a la crisis hídrica y crisis alimentaria. Y por otra parte, cómo también bajamos los gases de efecto invernadero con mayor contundencia. En ese mismo sentido, el diputado Francisco Eguiguren planteó que en temas hídricos, energéticos y deforestación, los chilenos deben cambiar su cultura. Se resume en 2 palabras. Dejemos de ser reaccionarios y asumamos el liderazgo que este país le corresponde hoy día. El cambio climático no es un paréntesis, ya no es una sorpresa. El cambio climático es una realidad de la cual nos tenemos que hacer cargo. El gobierno tiene que generar programas de 30, 40 años en temas hídricos, energéticos, forestación. Chile tiene que cambiar su cultura y su forma de ver. Este es un cambio cultural profundo. Por eso el llamado es asumir el liderazgo y no ser reaccionarios como hemos sido hoy día como país en estos temas. Además de los diputados González y Eguiguren, apoyaron la iniciativa las diputadas Emilia Nullado del PS y Joana Pérez de la DC, junto a los diputados Jorge Radguev de Renovación Nacional, Miguel Ángel Calisto de la Democracia Cristiana y Jorge Sabaj del mismo partido, entre otros. Y aprueban que el retiro y reposición de medidores sea de cargo de las empresas. La Cámara de Diputados ratificó en general una propuesta que corrige la polémica surgida en torno al cobro realizado a los usuarios del servicio eléctrico por el recambio de los medidores. La iniciativa volverá a la Comisión de Minería y Energía para realizar allí ajustes a este texto aprobado. La molestia por el alza de las cuentas de la luz por el denominado recambio de medidores, proceso que se inició en octubre de 2018, llegó a la Cámara de Diputados en las primeras semanas de marzo. Desde esa fecha, el tema se abordó en pautas de prensa, sesiones de la Comisión de Minería y Energía, en sala y hasta la conformación de una comisión investigadora abocada al caso. Además, diversos grupos de legisladores presentaron una quincena de proyectos de ley para abordar el asunto, de los cuales 7 fueron refundidos para concretar una propuesta aprobada por la sala de la Cámara y cuyos lineamientos expusieron los diputados Sergio Gaona y Jaime Mulet. Acabamos de aprobar en la idea de legislar en general la modificación de la ley 21076 que efectivamente generó toda una incertidumbre e inquietud de la ciudadanía relacionados con el tema de los medidores inteligentes y básicamente la propiedad de los empalmes y medidores y cómo se carga eso en las tarifas. Lo que hemos hecho ha sido corregir ese proyecto de ley que fue modificado sustancialmente en su oportunidad en el Senado y es volver a la idea original, a la idea matriz del proyecto de que efectivamente las empresas se hagan cargo de la reposición de empalmes y medidores en caso de catástrofe. Se eliminó esa parte donde los medidores se traspasaron a las empresas distribuidoras y la ley queda tal como era el propósito original, que los medidores y empalmes en caso de catástrofe, ¿cierto?, cuando se pierden, se destruyen, sean repuestos por las empresas. Eso quedó, que era lo originalmente establecido. Pero todo este negociado que se hizo posteriormente, a propósito de la modificación del Senado, es lo que hoy día estamos dejando fuera y derogando explícitamente, para proteger a los usuarios, para que obviamente las personas no les quiten sus medidores y empalmes, y si es que los cambian en el futuro por medidores eléctricos, porque tarde o temprano vamos a tener que tener medidores, llamados inteligentes, esos medidores sigan siendo de propiedad de los usuarios. Efectivamente, el proyecto corrige las consecuencias de la Ley 21.076, que abrió la puerta para que las empresas cobren por los artefactos que instalen, pese a mantener la titularidad de su propiedad. En esa línea, junto con derogar las normas controvertidas, se define que el retiro y reposición del empalme y medidor será íntegramente de cargo de la empresa distribuidora de energía, siempre que la inutilización de la obra se haya producido por una fuerza mayor, como sismo, salida de mar, temporal u otra calamidad, y que la autoridad competente haya decretado zona de catástrofe. Sin embargo, se observó la necesidad de realizar un nuevo perfeccionamiento, como detalló Sergio Gaona. Evidentemente hay que hacer algunas precisiones de carácter de técnica legislativa y por lo tanto el proyecto vuelve a la comisión de tal manera de hacer esas correcciones y poder aprobarlo posteriormente en sala de manera particular también y resolver este tema que tanta inquietud generó en toda la ciudadanía. Conforme a lo informado, el nuevo análisis que desarrollará la Comisión de Minería y Energía apuntará al derecho de propiedad que tienen los usuarios respecto de los medidores y empalmes, punto que queda abierto con la actual redacción de la propuesta legal.
Continuamos en esta edición resumen de Frecuencia Legislativa. Les contamos que se rechazaron las conclusiones del Foro de Sao Paulo sobre la pretensión marítima de Bolivia. La Comisión de Relaciones Exteriores emitió una declaración pública en la que se rechazó el pronunciamiento de esta instancia internacional por considerar zanjada la materia tras el correspondiente fallo de La Haya. La Comisión de Relaciones Exteriores emitió una declaración formal en la que rechaza las conclusiones del 24º Encuentro Regional del Foro de Sao Paulo relacionadas a las pretensiones de una salida soberana al mar en territorio chileno por parte de Bolivia. El documento, respaldado en forma unánime, señala que si bien manifiesta el respeto a la celebración de cualquier foro político nacional e internacional, no corresponde aceptar la intromisión en temas bilaterales que han sido abordados y resueltos por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la que resolvió que Chile no tiene obligación alguna de negociar una salida soberana al mar para Bolivia. Así lo explicó el presidente de la comisión, diputado Jaime Naranjo. Nosotros consideramos que pueden existir todos los foros que puedan existir en el país o en el mundo y pueden ellos hacer las declaraciones que estimen convenientes. Pero una cosa muy distinta es acaso nosotros estamos de acuerdo o no con esas declaraciones que emiten. Y en este sentido hemos sido súper categóricos y claros en el sentido de decir que rechazamos esa declaración porque en el caso particular de Bolivia no hay nada pendiente con Bolivia. Es decir, lo único pendiente es restablecer relaciones diplomáticas. Pero en temas que tienen que ver con el mar o derechos al mar, no hay nada en discusión porque eso ya está zanjado a través del fallo de La Haya, donde establece claramente que nuestro país puede iniciar conversaciones con Bolivia para abordar otras materias, pero lo que es en materia del mar propiamente tal, eso está absolutamente zanjado. En la misma línea, el diputado Isa Cort, redactor de la declaración, sostuvo que si bien la comisión respeta lo que se aborda y acuerda en foros internacionales, en esta ocasión se trató de un foro eminentemente político que fue usado con esos fines por el presidente Evo Morales. El Foro Sao Paulo es un foro de partidos políticos, no es un foro que reúna a estados. Lamentablemente sí forman parte de este foro autoridades, jefes de estado, incluso como el propio Evo Morales. Y esto viene a confirmar lo que nosotros siempre hemos planteado, que toda esta posición por parte de Evo Morales ha sido por fines eminentemente electorales y políticos. Aquí nosotros hacemos una distinción, de hecho en la nota que yo mando a la Comisión de Relaciones Exteriores hago la distinción entre Evo Morales y el pueblo boliviano. Aquí yo no quiero culpar al pueblo boliviano. Chile quiere un diálogo con Bolivia, pero para que la gente sepa, quien corta relaciones diplomáticas con Chile es Bolivia, por lo tanto quien debe restituir esas relaciones diplomáticas es el propio Bolivia, pero Evo Morales no da las garantías y esto lo demuestra una vez más, lamentablemente. Cabe agregar que durante la jornada la instancia además recibió al subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales subrogante Felipe Lopeandia para abordar las implicancias y eventuales repercusiones de la denominada guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Y a ley de la República fue despachado el proyecto que entrega mayores atribuciones para usar los excedentes de las ISAPRES. La propuesta establece, entre otros puntos, que cada afiliado podrá siempre optar por el prestador con el cual hará uso de sus excedentes, sin que la ISAPRE pueda limitar o restringir esta decisión. En condiciones de ser ley de la República, tras sumar 108 votos a favor, quedó la moción que impone a las ISAPRES el deber de devolver a sus afiliados anualmente y en la forma que señale la Superintendencia de Salud el saldo acumulado en su cuenta individual de excedentes que no haya sido requerido para alguno de los fines autorizados por la ley. Es decir, cubrir cotizaciones en caso de cesantía, copagos, financiar prestaciones de salud no cubiertas por el contrato, pagar cuotas de préstamos de salud que la ISAPRE haya otorgado al afiliado, enterar cotizaciones adicionales voluntarias o financiar un plan de salud cuando el afiliado reúna los requisitos para pensionarse, tal como lo señaló el diputado Juan Luis Castro. Cada vez que haya un remanente de dinero en la cuenta que tiene una persona en su ISAPRE y hay un sobrante, ese sobrante acumulado siempre podrá ser rescatado enteramente, porque es patrimonio del afiliado, una vez al año, sin tener que ir a golpearle la puerta al ISAPRE, sino porque en línea va a tener acceso a una cuenta de su excedente y lo va a poder retirar tranquilamente una vez al año sin hacer ningún trámite. Porque actualmente todas las penas y todas las peregrinaciones estaban puestas y diseñadas para que precisamente la gente tuviera tantas trabas que nunca pudiera recuperar su excedente. La ingeniería tan compleja de la ISAPRE también le había puesto por años dificultades a las personas que tenían
esa plata acumulada, que en el caso de Más Vía llegaron a ser 80.000 millones de pesos, de sus afiliados que estaban en Posadas y las manejaba financieramente la ISAPRE, obteniendo ganancias, pero no se les permitía acceder a los propios usuarios, que son sus dueños finalmente de esa cotización. Esta iniciativa, también abordada por el diputado Bernardo Berger, obliga a las ISAPRES a habilitar un sistema en línea que permita a los afiliados verificar sus excedentes y determinar su uso y destino libremente. También les permite optar por el prestador con el cual harán uso de sus excedentes sin que la institución de salud previsional pueda limitar o restringir esa decisión. Hasta el día de hoy no existe la claridad suficiente en torno a cómo se pueden utilizar los excedentes que se producen en las cotizaciones que se cancelan por parte del empleador, o también, por supuesto, si hay un trabajador que es independiente y que se está cotizando, en torno a los excedentes que se producen en las cotizaciones. Es un proyecto que, por supuesto, que va a dar la claridad suficiente para que exista un mecanismo, ¿verdad?, que está establecido justamente en esta iniciativa, donde los excedentes sean depositados en diferentes cuentas, ¿no es cierto?, de común acuerdo, por supuesto, con el afiliado cotizante, en cuanto a lo que es la generación de las condiciones para la devolución de estos cuando se generen justamente estos excedentes. La instancia indica además que las ISAPRES que no tengan establecido un sistema en línea para el uso de excedentes a sus afiliados o que tengan uno restringido para ciertos prestadores deberán ajustarse a lo dispuesto en esta ley dentro de un plazo de 6 meses desde su entrada en vigencia. Y seguimos en esta edición resumen de Frecuencia Legislativa. Les contamos ahora que el ministro de Defensa y el subsecretario para las Fuerzas Armadas explicaron los alcances del decreto presidencial que autoriza la colaboración de las ramas castrenses con autoridades civiles y policiales para el combate del narcotráfico y el crimen organizado transnacional en la frontera norte del país. La Comisión de Defensa conoció los detalles del decreto firmado por el presidente Piñera, que tiene por fin la colaboración de las Fuerzas Armadas con las policías para el combate del narcotráfico. El ministro de Defensa, Alberto Espina, explicó que dicha cooperación se aplicará en territorios fronterizos de la zona norte, donde las denuncias por narcotráfico han aumentado en 572%. Además, el 64% de las drogas incautadas proviene de dicho territorio, lo que representa un volumen que alcanza a 165,5 toneladas. Asimismo, informó que existen 89 bandas de crimen organizado con cerca de 1.000 personas dedicadas al tráfico de drogas. Para materializar la colaboración, el ministro de Defensa tendrá la facultad de extender decretos supremos que ordenen la organización y distribución de unidades de las Fuerzas Armadas, que tengan por objeto el despliegue de unidades aéreas, terrestres y o marítimas para prestar apoyo logístico de transporte y tecnológico. Espina valoró los alcances hechos por la Contraloría, que restringe la actuación militar a ciertos aspectos como logística y transporte, sin que pueda conllevar su intervención en procedimientos operativos que impliquen ejercer funciones que competen privativamente a las fuerzas de orden y seguridad. Dichas medidas además deben ser evaluadas obligatoriamente por el Ministerio del Interior. El diputado PS Jaime Toá indicó que existe consenso en la necesidad de combatir el narcotráfico, pero considera que el ejército quizá no debería asumir estas labores. Bueno, hay un sentimiento unánime que el tema del narcotráfico y todas sus consecuencias es uno de los principales problemas que enfrenta Chile y el mundo. En términos generales, la propuesta del gobierno a mí me parece bien, con las correcciones que hizo la Contraloría General de la República al decreto respectivo. Ahora bien, también hay un tema de oportunidad y parece ser que este no es el mejor momento para que el ejército, que desgraciadamente ha tenido que vivir episodios muy lamentables, asuma otra responsabilidad en un área que no le es propia en términos permanentes. En tanto, el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Gali, respondió consultas parlamentarias, referidas, entre otros puntos, a la capacitación del personal militar. Esto tiene que ver más bien con la polivalencia de los medios. Los medios de nuestras Fuerzas Armadas y la preparación de nuestras Fuerzas Armadas está justamente para que puedan prestar este apoyo. Si las labores logísticas de transporte y esta tecnología es parte de su función propia y por lo mismo están capacitados para ello, lo que sí, y es muy relevante, al igual que se hace cuando están presentes en misiones de paz, es importante que se tenga conciencia de que la presencia en frontera, cuando se
hace frente a otras cosas, tiene que tener una adecuada definición de el entrenamiento y la preparación que tienen que tener para cumplir esa función. Por su parte, el diputado UDI, Osvaldo Urrutia, manifestó que le preocupan las normas de enfrentamiento que tendrá el personal castrense. Tengan claridad sobre las normas o reglas de enfrentamiento, que son instrucciones que reciben y que deben ser capacitadas, que frente a cada hipótesis o a cada caso que se les presente, cómo van a actuar. En qué momento van a usar su poder de fuego, si están o no están facultados para detener, cuándo deben responder el fuego, con qué proporción deben responderlo, en fin, cómo van a detener. Todas esas normas tienen que tener absoluta claridad los integrantes de las Fuerzas Armadas, porque si no después se van a ver involucrados en hechos que no nos queremos, paseando por los tribunales, por a lo mejor un exceso de uso de la fuerza. La comisión también abordó las labores de espionaje realizadas en el marco de la operación Topógrafo, donde se conoció que la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, realizó escuchas telefónicas a militares denunciantes de actos de corrupción y al periodista e investigador Mauricio Baibel durante 2016 y 2017. El ministro reiteró lo que le comunicó el comandante en jefe del Ejército en orden a que las acciones de inteligencia se han hecho dentro del marco legal. Explicación que no dejó conforme a los parlamentarios de oposición, entre ellos al presidente de la instancia, diputado RD Jorge Brito. En torno a la legalidad, porque no veo cuál es la relación entre un periodista de investigación que destapó un fraude en el ejército, que al momento van 10 millones de dólares demostrado en tribunales de fraude al fisco, y habrían otros 10 millones de dólares más de uniformados estando siendo procesados. Yo no sé cuál es la relación entre un periodista de investigación que destapa esto y que yo creo que le hace un favor a la democracia al periodista y no una afectación a la seguridad nacional. No se quisieron referir, el ministro dijo que no tenía opinión al respecto. Uno lo entiende pero no lo comparte. El secretario de Estado puntualizó que la operación Topógrafo se abordó en la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado de la Cámara, que es la encargada de fiscalizar las actividades de inteligencia. Y con esta información nosotros llegamos al final de la presente edición resumen de Frecuencia Legislativa. Como siempre, agradecemos su sintonía y les recordamos que estas noticias están en el www.cámara.cl disponibles para descarga. Muchas gracias por habernos sintonizado. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.